Bienvenidos a otro video más de Mara Auto. Quiero brindarle un cordial saludo a todas las personas que están viendo este video. A las nuevas personas les invito a suscribirse, a compartir, a darle me gusta, apoyen al canal. Este es un canal que se dedica a enseñar temas de diagnóstico automotriz y clases tanto de mecánica como de electricidad automotriz. Hoy vamos a continuar con el video del funcionamiento del alternador. Hoy vamos a ver cómo trabaja nuestra placa portadiodo, vamos a ver qué función hace y cómo podemos comprobarla para saber si está funcionando bien. Vamos a, primero que todo, nuestra placa portadiodo, la función va a ser convertir nuestra corriente alterna en corriente directa. Esa es la función de nuestra placa portadiodo. Vamos a verlo un poco aquí en el diagrama. Aquí tenemos un diagrama. Tenemos un estator en triángulo, y si se fijan tenemos 6 diodos. Fíjense que en cada punta va al centro entre los 3 diodos negativos y los 3 diodos positivos. Aunque los diodos conducen igualmente siempre en una sola dirección, le decimos, nos acostumbramos a decir parte positiva y parte negativa, dando el ejemplo, ¿no?, de que esta parte negativa va conectada a la masa o a la carcasa trasera del alternador y no va a dejar conducir esa corriente positiva, no la va a dejar pasar hacia este lado, solamente va a tener una sola dirección, que va a ser hacia el terminal o el tornillo grueso donde sale el alternador, donde sale esa corriente que va directo a la carga de la batería. Entonces siempre a esta parte, a estos 3 diodos que dejan conducir esa corriente, siempre se les va a llamar placa positiva, pero en sí los diodos trabajan de la misma manera. Donde estén conectados solamente van a dejar pasar la corriente a una sola dirección. Para decir algo básico, vamos a hablar sobre el funcionamiento de un diodo. Un diodo es un componente que solamente va a dejar pasar la corriente hacia una sola dirección. Si pasara una corriente hacia acá, va a dejar que fluya en esta dirección, pero si aquí entrara una corriente y quisiera entrar, no va a poder, no vamos a tener esa continuidad. Ese es un concepto básico de cómo funciona un diodo, para que tengan una idea, o para las personas que no saben cómo funciona un diodo. Si hay más que profundizar, ¿no?, en el funcionamiento de un diodo, pero eso sería una forma de explicarlo de manera básica. Entonces nuestra placa portadiodo se va a encargar de esto, de transformar esa energía alterna que está siendo generada por nuestro estator y transformarlo en corriente directa, ya que todos los componentes de nuestro vehículo trabajan con corriente directa. Siempre que el rotor empieza a girar y va a inducir al estator, va a generar corriente alterna. Eso siempre tenemos que tenerlo claro. Y la placa portadiodo se va a encargar de direccionar esa corriente positiva para que ya tengamos una polaridad. Recuerden que una corriente alterna, por ejemplo, si midiéramos alguna en esta conexión, nos daríamos cuenta de que aquí en la corriente alterna siempre va a haber un cambio de polaridad en cualquiera de estos terminales. Por ejemplo, cuando aquí se genera un pulso positivo, la corriente va a subir, no va a poder pasar para este lado porque el diodo lo va a bloquear y solamente va a tener esta salida. Igual va a suceder en cada punto, pero no todo el tiempo aquí vamos a tener una salida positiva, también vamos a tener una salida negativa, ya que la corriente alterna va a estar cambiando esa polaridad. Entonces la idea es transformar esa energía que cambia de polaridad a una corriente directa. Esa es la función de nuestro portadiodo. Aquí en las imágenes para nuestra prueba del portadiodo siempre vamos a tener como referencia el
tiene 3 salidas del estator. Unos pueden tener 4, unos pueden tener 5, pero siempre la medición va a ser la misma para cada portadiodo. Vamos a tener como referencia el poste positivo y la parte negativa. Por ejemplo, aquí la parte negativa de este estator sería esta parte de afuera. Si se fijan muy bien, está el tornillo y aquí tenemos como un aislante. Ese aislante es a la placa trasera de este portadiodo, por decirlo así, ¿no? Y esta parte de aquí, me imagino que aquí en estos huequitos van a ir unos tornillos que la van a sujetar hacia la carcasa trasera del alternador y va a hacer contacto a masa. Entonces ese sería los dos puntos a tener en cuenta desde donde vamos a medir nuestros diodos. ¿Okay? Bueno, vamos a tener como ejemplo, vamos a ver este tiene 4 puntos. Si se fijan, tienen este de aquí y este de aquí. Y se fijan, tienen 2, 4, 6, 8 diodos. En aquel teníamos 3. Vamos a ver otra vez. Perdón, 3 no, tendríamos 6. Tenemos 3 en la parte negativa y 3 en la parte positiva. En cambio, en esta imagen tenemos 8. ¿Ok? Entonces nos imaginaríamos que cada diodo, uno va hacia la placa positiva o a la parte del portadiodo de la parte positiva y el otro hacia la parte negativa, pero sería la misma medición. Aquí sí, aquí lo que tendríamos es otra línea, o nos imaginaríamos otra línea con otro diodo, uno bloqueando hacia el lado positivo y el otro hacia el lado negativo, perdón, y el otro de salida hacia el lado positivo, pero la medición va a ser la misma. Vamos a medir de este punto de la unión, vamos a medir de este punto de la unión hacia masa. Va a ser una parte de nuestra medición, y la otra va a ser del mismo punto hacia el tornillo positivo, y esa misma prueba se va a hacer en cada una de las entradas donde se conecta nuestra placa portadiodo y nuestro estator. Siempre va a ser la prueba para todos. ¿Ok? Ese sería nuestro punto de referencia. Aquí podemos tener otra referencia de portadiodo. Por ejemplo, vamos a ver que aquí también tendríamos 8, ¿no? Tendríamos 2, 4, 6, o más bien tendríamos 12 diodos, tendríamos 6 arriba en cada parte de la placa, pero la medición va a ser la misma. No nos compliquemos, solamente la medición la vamos a hacer desde el punto positivo hacia cada salida del estator y desde el punto negativo a cada salida del estator. ¿Ok? Esa va a ser la medición que vamos a tener. ¿Ok? Si no se me pasa nada, voy a pasar aquí las imágenes. Voy a comentarle aquí en este diagrama. También nos podemos encontrar en una placa portadiodo. Puede ser mayormente en las placas portadiodo modernas, bien integrado en el mismo diodo. Estos 3 diodos, vamos a encontrar 3 diodos más pequeños que van a servir como excitador a la hora de cuando nuestro motor está apagado, nuestro alternador no genera nada, y va a servir como excitador hacia la bobina reguladora. ¿Ok? Voy a buscar una imagen porque no la tengo aquí, no la he buscado, pero voy a buscar una imagen de un portadiodo que contenga estos 3 diodos para que podamos identificar. Ok, ya conseguí aquí una imagen donde tenemos un portadiodo con los 3 diodos integrados. Fíjense que aquí tenemos 1, 2, 3. Estos 3 diodos van a servir, en principio van a alimentar parte del regulador. ¿Okay? Ahora, los 3 diodos están conectados también a estas 3 terminales. Vamos a poderlo ver aquí en la imagen. Se fijan que estos 3 diodos están aquí, estos 3 diodos más pequeños, y están conectados hacia el centro en cada punto del estator. O sea, seguramente en esta imagen podríamos medir cada diodo, ponernos medirlo de
de cada punto del estator donde va soldado el estator, podríamos medir desde ese punto, también podríamos medir cada diodo. Ahora, la función de estos diodos es, vamos a centrarnos en esta imagen. Este sería nuestro regulador. Más adelante explicaremos qué función específica hace nuestro regulador de voltaje, ¿okay? Muchos vamos a ver que cuando abrimos el switch vamos a ver el bombillo, el símbolo de la batería. Ahora, este se enciende ya que cuando tú cierras el switch, a ver, este sería un bombillo. Aquí en este momento tendríamos masa. No sería una masa directa, pero sí tendríamos masa en este punto. Y el foquito va a encender, o el bombillo va a encender. Por eso es que lo hemos encendido cuando el vehículo está apagado. Cuando encendemos el vehículo, esta corriente que está pasando a través del bombillo va a excitar nuestro regulador. Por eso es muy importante, a veces este foco se quema y el alternador no carga. Y el alternador está bien, todo está perfecto, y solamente no carga por este foquito. Este bombillo, esta corriente pasa a través del bombillo y excita al regulador. Cuando el regulador empieza a enviarle los pulsos de corriente al rotor, el rotor empieza a generar ese campo electromagnético, induce al estator y se empieza a generar la corriente alterna. Cuando se genera la corriente alterna y entra a la placa rectificadora, si se fijan aquí, solamente recuerden, el diodo solamente va a dejar conducir la energía hacia un solo punto, ya que de este lado está bloqueando y la está dejando pasar hacia el lado positivo. Si se fijan, estos diodos también están en la misma dirección del lado del poste positivo. Entonces esta corriente también va a pasar por este punto, va a pasar rectificada, va a salir un punto positivo. Ahora, cuando enciende el vehículo y el alternador empieza a generar energía, se apaga inmediatamente el foquito, porque si aquí con switch le está entrando, fíjense que es esta misma línea está entrando corriente por este lado y está entrando corriente por este lado, ya no tiene polaridad porque hay positivo de los dos lados. Inmediatamente se apaga el bombillo y ya esta corriente que está siendo generada por el alternador es la que se va a encargar de enviarle esa corriente a nuestro regulador de voltaje. Entonces es muy importante tener eso en cuenta a la hora de un diagnóstico. Este bombillo, muchas personas a veces abrimos el switch, también nos puede pasar este caso, abrimos el switch, no carga, prendemos el vehículo y no carga, pero no nos fijamos que el bombillo prende, incluso a veces ni siquiera prende, pero sí podemos verlo, bueno, no prende. Pero cuando aceleramos el vehículo a fondo, el generador o el alternador empieza a cargar, porque como lo aceleramos a altas revoluciones, hacemos que fluya un poco de corriente y se va a excitar el regulador de voltaje y ya no es necesario el bombillo aquí. Pero para que el vehículo encienda sin necesidad de estar acelerando, necesitamos que este bombillo esté funcionando, ¿okay? Entonces esta sería la función de estos tres diodos. Van a servir como alimentación de voltaje hacia el regulador. También esta alimentación de voltaje le va a indicar al regulador qué voltaje está saliendo del alternador, y para mantener un voltaje estable, un voltaje de 14 a 14.5 sería lo ideal, ¿ok? Entonces para esto sería muy importante el bombillo, y esta es la función de cada uno de esos diodos, ¿ok? Que serían estos tres. A la hora de medir el portadiodo tendríamos que medir estos tres diodos. En la prueba que voy a hacer de un portadiodos que tengo, este alternador no tiene estos tres diodos, ya que también viene configurado de esta manera. Muchas veces no vamos a encontrar que trae estos diodos, sino que directamente agarra una salida. Vamos a encontrar no solamente los 6 diodos y una salida del estator, va directo al regulador, y el regulador internamente ya tiene los diodos que le van a que va a rectificar esa corriente, no tiene esos tres diodos. Por eso es que unos los traen y otros no.
aunque en el portadiodo que no lo tengo, pero la medición, recuerden, va a ser la misma. Ahí el punto de referencia sería, por ejemplo, en este regulador de voltaje, en este portadiodo, sería desde este punto a cada uno de los puntos del portadiodo, poniéndonos el multímetro de aquí a aquí, e incluso podríamos medir sin complicarnos tanto. Podríamos medir desde esta punta a esta punta. Tendría que conducir hacia un lado y bloquear hacia el otro. Y lo mismo haríamos con este diodo, de esta punta a esta punta. Y así podríamos hacer una medición directamente en el diodo y así sabemos si está bueno o está mal. ¿Okay? Bueno, hasta aquí va a llegar un poco la parte teórica. Ahora voy a mostrar el video de cómo podemos hacer la prueba de nuestro portadiodo y cómo podemos probar. Ok, para hacer la comprobación a la placa portadiodo, tenemos que identificar de dónde vamos a hacer las pruebas. Ya vimos en las imágenes cómo trabaja, ¿no?, cada diodo, y de ahí hasta dónde va cada conexión. ¿Okay? En esta ocasión, en este alternador, por ejemplo, el portadiodo está pegado directamente con la tapa trasera, ¿no? Entonces aquí tenemos 3 diodos. Para sacar esta placa portadiodo de aquí, tendríamos que cortar aquí, pero eso sí sería parte ya de otro trabajo. Lo importante es identificar que nuestro portadiodo esté bueno o esté mal. ¿Okay? Para hacer como la prueba que hicimos del estator, igual ponemos otra vez en continuidad y ahora vamos a proceder a hacer las pruebas. Las pruebas siempre las vamos a tener en cuenta desde el positivo o del cable grueso que entra en nuestro alternador y la carcasa o tierra, o sería masa. De esos dos puntos vamos a partir nuestro diagnóstico. Siempre es importante, para probar la placa portadiodo, desconectarla del estator, ya que cuando está conectado no haríamos bien las pruebas, ya que cada punto tiene continuidad. Acuérdense que, por ejemplo, en el estator, cuando todas estas puntas están soldadas, hay continuidad entre todas las puntas. ¿Okay? Entonces no nos sirve de nada hacer la prueba de la placa portadiodo si está soldada al estator. Entonces, como primera referencia, vamos a tomar el lado positivo. Aquí iría en nuestro terminal grueso que va hasta la batería, donde lleva la energía para que cargue nuestra batería. Entonces, ¿a dónde va a ir la prueba? Bueno, la prueba la vamos a hacer a cada entrada del estator, o a donde estaba soldado el estator, que serían estas 3 puntas. Aquí, si hacemos la primera prueba en continuidad, vemos que no marca nada. Recuerden que los diodos para un lado conducen y para el otro lado bloquean. Lo mismo, las mismas pruebas estamos haciendo aquí. ¿Okay? Aquí que bloquea, este diodo bloquea y este diodo también bloquea. Ya por esa parte sabemos que está bueno. Ahora hay que hacer la otra prueba, que también no esté el diodo abierto internamente y no esté conduciendo energía. Entonces, ¿cómo hacemos esa prueba? Bueno, lo que hicimos fue voltear la punta del lado negativo, ahora lo ponemos en la entrada del positivo y vemos que ya nos da un valor, no va a haber continuidad, va a haber un valor de 517 aproximadamente. Y esa misma prueba se la hacemos en cada una de las puntas de nuestra placa portadiodo. Ya ahí nos daría a entender que la placa del lado positivo está buena y está tanto bloqueando como dejando entrar la corriente que necesita. Lo mismo vamos a hacer con el lado negativo. Como la placa portadiodo o estos 3 diodos están pegados directo a la carcasa, podemos hacerlo directamente a la carcasa, no hay ningún problema de eso. Incluso si tenemos otro portadiodo, ni siquiera lo vamos a soltar de la placa portadiodo. Después que soltemos el estator, podemos hacer todas las pruebas que queramos, siempre y cuando esté haciendo masa. ¿Okay? Entonces empezamos con masa y ahí vemos que bloquea. Tocamos el otro, bloquea, tocamos el otro y bloquea. Ya sabemos que por esa parte del bloqueo está bueno. Ahora, ¿qué hacemos? Intercambiamos las puntas
Ahora la punta positiva la vamos a poner a negativo o a la carcasa y vamos a probar cada una de las salidas y vemos que sí conduce. Lo mismo con la otra y lo mismo con el último diodo. Esta sería la manera más fácil de probar un portadiodo. La placa portadiodo siempre se prueba de soldada, siempre hay que quitar lo que es el regulador y la parte del estator para que haya una buena prueba. Probamos cada uno de los diodos, ya que si la probamos de manera directa podemos confundirnos y no vamos a dar un buen diagnóstico. Ok, ya para finalizar el video, otro consejo que les puedo dar es cada punta que vaya soldada entre el portadiodo y el estator, que quede bien soldada. Usen un cautín que tenga buena temperatura para que quede bien soldado cada punto, ya que una mala soldadura puede ocasionar problemas. ¿Ok? Tengan en cuenta eso a la hora de armar estos dos componentes, ya que van unidos, ¿no? Bueno amigos, esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Suscríbanse, compartan, denle me gusta, apoyen al canal y nos vemos en un próximo video.